Bienvenidos a este nuevo programa en el cual el tema principal va a ser el Mesías. Un tema muy amplio que tiene mucho por explorar y vamos a intentarlo hacer de la mejor manera, que sea comprensible para todos, que la información ha sido extraída propiamente de la Biblia y es lo que mediante el Espíritu Santo, mediante la relación que tienen los textos bíblicos, nos da luz para tener un entendimiento basado puramente en las escrituras y no en raciocinio humano. Es por ello que hemos preparado este programa y vamos a ir interviniendo como da lugar. Hablando del Mesías, hay que hablar primeramente de lo que significa Mesías, el cual es el ungido. Esta figura de el ungido aparece con los reyes de Israel, ya que antes no había una sola figura, estaban los jueces, pero ellos no eran ungidos, sino eran personajes escogidos. Con la figura del rey David como un hombre conforme al corazón de Dios, es Dios quien le dice a David que de su linaje iba a venir el Salvador. David fue un rey que conforme al corazón de Dios, fue ungido por el profeta Samuel, y es así como los judíos relacionan al Mesías con la figura de David. David fue un valiente guerrero de batalla, fue libertador de la opresión que ejercían los filisteos sobre el pueblo judío, sobre el pueblo hebreo, y es así como vamos a ir revisando. Los judíos esperaban un Mesías, para ellos a la talla o mayor de David. Claro, y miren que, así como lo dice mi hermano Alessandro, ¿no? De que ¿quién es el Mesías? ¿Sí? Entonces esta palabra hebrea proviene de esta palabra hebrea Mashiach, que significa ungido, el elegido. Entonces en griego significa Christos, en español Cristo. Entonces en los tiempos bíblicos, ungir a alguien con aceite era una señal de que Dios estaba consagrando o apartando a esa persona para una función particular. Entonces, por lo tanto, un ungido era alguien con un propósito especial, ¿no? Que ordenado por Dios. ¿Sí? Así como fue con el rey David cuando tenía 14 años, fue Samuel a ungir por orden de Dios. ¿Sí? Él era elegido para ser el rey de Israel, entonces él ungió con aceite. ¿Sí? Tenía un propósito especial con esa persona. ¿Sí? Así también lo podemos ver con Josué, cuando él fue sacerdote, también fue ungido. Entonces el ungido es una persona en la cual Dios está llamando para un propósito especial, ¿no? Miren en la palabra de lo que estamos haciendo referencia de quién es el Cristo, quién es el Mesías. En Mateo 16 podemos leer del versículo 15 al 28, pero no vamos a centrar en el 15 hasta el 17. Dice, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos aquí que Pedro le dice: tú eres el Cristo, ¿no? El que tenía que venir, ¿sí? El enviado de Jehová. Entonces qué hermoso es esto, ¿no? Entonces vemos aquí que Jesús de Nazaret fue y es el Mesías profetizado, ¿sí? Lucas capítulo 4 verso 17 al 21 también nos hace referencia a aquello, ¿no? Lucas capítulo 4 versículos del 17 al 21 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y el Señor Jesús le dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, él era el que tenía que venir, el Mesías profetizado. Y él mismo le abre el rollo y les dice la profecía que decía Isaías. Entonces vemos que el Espíritu del Señor estaba sobre él. ¿Sí? Como lo dice Juan, también en el capítulo 4, versos 25 al 26. En Juan, capítulo 4, versículos 25 al 26. ¿Sí? Cuando se encuentra con la mujer samaritana, ¿no? Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy el que habla contigo, ¿no? Entonces miren qué hermoso, ¿no? El Señor se le manifiesta a esta mujer, ¿sí? Yo soy el que habla contigo, yo soy el Cristo, el que tú estás diciendo que va a revelar todas las cosas, ¿sí? Y es que el Mesías era una figura especial, era lo más importante que iba a suceder para este pueblo, porque entre los títulos que ya vamos a revisar está que los iba a liberar, los iba a perdonar de sus pecados y los iba a salvar. Entonces, por eso es que la figura de Jesús muchos aún no la acoplaban con la del Mesías, ya que, como vamos a revisar, el Mesías tenía ya ciertas profecías que en la persona de Jesús se cumplen, pero como también vamos a expandir más adelante, para los judíos no era ese su Mesías, ellos esperaban otra figura, pero vamos a ver cómo la figura de Jesús cumple perfectamente con lo que se hablaba del Mesías. Amén, hermano. Sí. Y podríamos nosotros iniciar diciendo, de acuerdo a lo que el pastor Freddy leyó de Mateo capítulo 16, que el Mesías es la roca del pueblo de Dios, es el fundamento sobre el cual se edifica su pueblo, ¿no? Y podríamos añadir a lo principal, que es que el Mesías es la palabra de Dios hecha carne, ¿no? La palabra de Dios manifestada en carne, la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo 3:16, Dios manifestado en carne. Entonces este santo ser, que sería Dios manifestado en carne, el cual es el fundamento o la roca del pueblo de Dios, es ese santo ser que, siendo igual a Dios, nacería de mujer, Dios fue manifestado en carne, cuya forma sería semejante a la de los hombres, porque Dios fue manifestado en carne, y Él, en su manifestación en carne, heriría de muerte al inicuo y engañador, destruyéndolo totalmente, como desde el principio en Génesis 3:15 se había profetizado, de que este santo ser que nacería de una mujer destruiría, le heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Este, a su vez, el Mesías, sería herido por causa del pecado de los hombres. Él sería herido. Eso lo profetizó el Señor a Adán y Eva allá en Génesis 3:15. A su vez, el Mesías se aparecería constantemente a personas a las cuales Él se manifiesta, como Abraham, por ejemplo, se le manifiesta como el sacerdote del Altísimo y Rey de Jerusalén, allá en Génesis 14:18. Así también Él es el único sumo sacerdote, ¿no? Por eso vemos que en esa manifestación a Abraham, Él se manifiesta como el Rey de Jerusalén, el Rey de Salem, el sacerdote del Altísimo. Bueno, entonces también vemos la evidencia de su preexistencia, ¿no? Como lo dice Juan capítulo 3, versículos 13 y el versículo 31. Dice Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces vemos ese origen celestial de Cristo, ¿no? Y su existencia antes de nacer. Eterno, ¿no? Y eterno y omnisciente y omnipresente, porque nos habla de que si bien es cierto Él estaba en la tierra, también estaba en el cielo. Así es, y miren el versículo 31 del mismo capítulo 3 de Juan. Dice, el que de arriba viene es sobre todos.
El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Es Dios. Es Dios. Es como cuando veíamos un versículo anterior de que le dice, esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre. O sea, viene la revelación de arriba, ¿sí? Tal cual como nos explica este capítulo, ¿no?, de Juan. El que viene de arriba, él es sobre todas las cosas. Y Pablo también habla de ello en el libro de Hebreos, en capítulo 1, que cuando se hace referencia al Señor, dice, el Hijo superior a los ángeles, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies? Haciendo referencia a que Jesucristo, el Mesías prometido, el Señor dijo, en Él tengo contentamiento, mi Hijo eres tú. Entonces, esa palabra que quizás muchos han malinterpretado de hijo como inferior, como creado, nacido, no es sino la misma esencia, hijo. Por eso dice engendré, no es que lo creó, sino que de la misma esencia proviene el Mesías. De Él sale, como dice el Señor, yo de Dios he salido, ¿no? Claro. Mis hermanos, podemos añadir que Él es ese gran sumo sacerdote, ¿no? Que el Mesías es aquel que une al hombre con Dios. El Mesías es aquel que lleva al hombre a Dios, ¿no? Ya como lo hemos manifestado, es la palabra de Dios hecho carne, es Dios manifestado en carne, y al ser igual a Dios tendría que tener, como dice Alessandro, la misma naturaleza del Padre. Por eso Él es el Hijo de Dios, porque disfruta, goza y posee la misma naturaleza que Dios el Padre. Claro, y miren la evidencia que estaba mostrando nosotros de la preexistencia de Dios. El cielo fue su morada permanente, lo que estábamos conversando, ¿no?, antes de su encarnación. Proverbios capítulo 30, versículo 4 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, ¿no? Imagínense, ¿no? Lo hermoso, ¿no? De que todo se cumple en Él, ¿no? Porque vemos todo se cumple en Él, así es. Cuando hizo callar los vientos, aquí habla de quién encerró los vientos en sus puños. Él hizo callar la tempestad, ¿no? Asimismo el viento, ¿no? Lo calmó, el mar calmó. Entonces vemos cómo se cumple en Él todo. Bueno, porque Él participó de la creación, ¿sí? Él participa de la creación, todas las cosas en Él fueron hechas, ¿no? Nosotros podemos leer Colosenses 1:16, Hebreos 1:2. Entonces esto demuestra su poder. Leamos Colosenses 1:16. Colosenses capítulo 1 verso 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué hermoso, hermanos, ¿no? Él es el dueño de todo, ¿no? Claro, y se demuestra su poder. Por eso habla de que Él es heredero de Dios y nosotros coherederos con Cristo, ¿no? Porque de Él es todo. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, el dueño, amo de todo. Mis hermanos, el verlo a Él es ver a Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible, como lo podemos ver ahí mismo en ese pasaje que el pastor Freddy leyó de Colosenses 1:16. Si vamos un versículo anterior, nos habla de que Él es la imagen del Dios invisible. El verlo a Él es verlo a Dios, tan claramente como estableció esto Israel cuando luchó con aquel varón, ¿no?, que le dijo, he visto a Dios. Asimismo Manoa, el padre de Sansón, cuando el ángel Jehová se le presenta y le pregunta por su nombre, y este le dice que su nombre es admirable, Manoa inmediatamente reconoce y dice, he visto con mis ojos a Dios, vamos a morir. Entonces, el verlo a Él es verlo al Padre, como el propio Señor Jesucristo dijo, ¿no? Ya lo han visto, ya lo conocen, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Según la carne, el Mesías, si bien es cierto, el Mesías es Dios, según la carne, Él desciende de un linaje, y ese linaje iniciaría con Abraham. Claro, y miren que en el libro de Hebreos, ¿no?, el escritor de Hebreos dice
en el capítulo 1, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El creador de todo. El creador de todo. Juan 1.3, ¿no? Nos dice todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, hasta el momento, ¿qué podríamos decir, mis hermanos? Que es Dios manifestado en carne, que es la palabra de Dios hecha carne, que es el Cristo, el Mesías, sobre el cual está edificado todo el pueblo de Dios, que es el gran y único sumo sacerdote, el único que puede llevar al hombre a Dios, el único que le puede quitar los pecados al hombre, el único que, si bien es cierto, destruiría a aquel causante de esta rebelión en contra del Creador. Entonces podríamos iniciar diciendo esas cosas y además añadiendo lo que decía el pastor Freddy, que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Vemos su preexistencia, como los salmos también lo aclaman. Un ejemplo es el Salmo capítulo 2, donde dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Aquí ya enmarca a la figura del Mesías, el que habría de venir. Y a él, y versículo 7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Lo que mencionábamos en el libro de Hebreos, que a nadie más le ha dicho, mi hijo eres tú. Y esta figura también aparece en Daniel 7, del versículo 13 al 14, donde se habla la autoridad que tendría el Mesías. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Nuevamente vemos la autoridad que tenía el Mesías, la eternidad en la que habitaba y todo su poder. Eternidad, su deidad, su poder, es verdad. Y por eso el texto que tú citas, Alessandro, el Señor se lo cita al sumo sacerdote, cuando el sumo sacerdote le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo, citando exactamente Daniel 7, 13 y 14, lo cual es una declaración divina acerca de la persona de Jesús, diciendo y estableciendo y proclamando que Él es aquel de quien Daniel había profetizado en el capítulo 7, 13, 14. Y ahí es cuando ellos dicen: bueno, es blasfemia, Él ha blasfemado, se ha hecho Dios, porque ellos sabían más que nadie que el Mesías, el Hijo del Hombre, es Dios manifestado en carne, el Cristo, el Mesías, ¿no? El único Salvador, Rey y Señor de Israel. Teniendo claro que el Padre decía de que Él no compartía su gloria con nadie. Y cuando aparece la figura del Mesías, este anciano de días le otorga esa misma gloria que, como Juan dice, vivimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios, lleno de gracia y de bondad. Entonces vemos cómo a cabalidad la figura del Mesías en Jesucristo abarca todo lo que de él se había hablado, la autoridad que tenía. Amén. Es que Yeshua Mashiach, Jesús el Mesías, a lo largo del Nuevo Testamento también hay viene la prueba de que Él es el Cristo, ¿no? Juan capítulo 20, versículo 31. Dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Eso es importantísimo, ¿no? Reconocer que verdaderamente lo importante es creer que Jesús de Nazaret es el Mesías. Como esta tarde lo estamos afirmando, ¿quién es el Mesías? El Mesías tiene que tener tiene todos estos atributos, que es Dios manifestado en carne, que es igual a Dios, pero Él se hace semejante a los hombres. Él es el único capacitado para destruir al maligno. Él es a su vez el quien llevaría sobre sus hombros el pecado del hombre. Él es quien se le aparece a los patriarcas y a los padres de la nación de Israel. Y podemos ver además de que, como decía Alessandro, Él no comparte Dios no comparte su gloria con nadie. Así lo dijo Él en Isaías 42:8, cuando dijo que su nombre es Jehová,
y a otro no dará su gloria, ni su alabanza a esculturas, pero nosotros vemos que quien comparte la gloria del Padre es el Hijo. ¿Sí? Como Él le dijo, dame esa gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Juan capítulo 17. Y como proclama Pablo, que como se humilló hasta lo ínfimo, hasta también lo será exaltado hasta lo más alto, ¿no? Y esa exaltación solamente podría tenerla Dios, y el Mesías es Dios. Claro, como de la humillación a la exaltación. Él tuvo que despojarse a sí mismo y tomar una forma de siervo. Entonces se hizo obediente, y obediente a la muerte de cruz. Entonces, pero fue exaltado por el Padre, ¿no? La misma gloria que tenía en la eternidad. Entonces también vemos una prueba definitiva de que Jesús es en realidad el Mesías. Lo vemos en la resurrección, ¿no? Podemos ver en Hechos capítulo 10, versículos 39 al 43. Dice: y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es, que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por su nombre. Su nombre, ¿no? Su nombre. Tal como decía Juan, ¿no? Que estas cosas se han escrito para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Es el Mesías. Y usted, pastor, así mismo citó un versículo en Juan 3:31 que dice: el que de arriba viene es sobre todos. O sea, Él desciende de lo alto, desciende de su trono de gloria, se humilla y después asciende otra vez a lo más alto, ¿no? Para recibir esa gloria que Él ha tenido por siempre junto al Padre, ¿no? Eso es importantísimo saber, que el Mesías es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo de Dios, que verlo a Él es verlo a Dios, pero Él, según la carne, desciende de un linaje, de Abraham, desciende de Isaac, desciende de Jacob, desciende de la tribu de Judá y del rey David. Hablando de la resurrección, es, como decíamos, algo fundamental, porque muchos se han hecho llamar de tantas maneras, diciendo que son ellos capaces de perdonar pecados, que son ellos redentores, pero solamente Jesucristo resucitó de los muertos, porque para la época en la que acontece esto, nadie creía en la resurrección de los muertos. Ellos siempre lo pensaban, tal vez ya cuando todos seamos resucitados, pero cuando se aparece Jesús y se le presenta a este grupo de personas, y a partir de ello están dispuestas a dar la vida por confesar de que vieron a Jesús resucitado, es lo que trasciende la historia y lo que lo diferencia de cualquier otro que de manera ingenua se puede hacer comparación, que ni una otra figura resucitó por su propia voluntad, porque Jesús dijo: no es que me quiten la vida, es que yo la pongo de mí mismo y yo mismo la volveré a tomar. También esto se había mencionado en el versículo de Salmos, que dice: yo me burlaré de ellos. Dice: ¿por qué se reúnen los reyes y tratan de vencerme? ¿Por qué tratan de hacer contra Dios y su ungido? Y la manera en que se burla es resucitando, porque como mencionamos, ni uno de estos reyes, ni de estos falsos profetas, ni personas que dicen que perdonan pecados, ha resucitado jamás. Como por ejemplo, una manera de esta burla es la que presenta un emperador romano diciendo que él había terminado con todos los judíos y había terminado, por tanto, con la figura de Cristo. Y lo que tenemos hoy es que se sigue hablando de Cristo, de ese Mesías, pero ya no de este personaje romano. Así es. Y la resurrección es lo que verdaderamente avala que aquel Jesús de Nazaret que fue crucificado es verdaderamente el Mesías, ¿no? Porque Él resucitó y Él vive por los siglos de los siglos, y así dieron testimonio, como leyó el pastor Freddy en Hechos 10, que Dios escogió testigos que vean
a quienes había determinado para que sean testigos de la resurrección del Señor. Y todo aquel que crea que verdaderamente Jesús es el Mesías, quien murió por los pecados y resucitó al tercer día, verdaderamente va a tener perdón de pecados en su nombre. ¿Qué más podemos añadir? Que el Mesías es el Rey de Israel, el Rey del pueblo de Dios, además de ser el fundamento, la roca del pueblo de Dios, sobre quien todos nosotros estamos edificados, porque Él es esa roca inconmovible sobre la cual todo el pueblo de Dios está edificado. Asimismo, podemos decir que su nombre es un nombre admirable, como habíamos acotado hace un momento, que es el nombre en el cual se debe de creer para salvación. Claro. Y como estábamos mencionando aquí, lo que es el Mesías, el ungido de Dios, ¿sí? Vemos también de que lo que esperaba el pueblo judío del Mesías, ¿no? Del Cristo. Ellos tenían unos requisitos y esperaban ellos de que los salve de lo que hacía el gobierno de Roma, ¿no? Y vemos aquí que ellos estaban basados en las profecías del Antiguo Testamento, que tenía que ser un hombre hebreo, como lo dice Isaías capítulo 9, verso 6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Como usted lo decía, hermano Pedro, ¿no? Nombre admirable, ¿sí? Pero estos eran los requisitos de lo que los judíos querían y de lo que estaba profetizado, ¿no? Que tenía que ser nacido en Belén, como lo dice Miqueas capítulo 5, verso 2, de una virgen, como lo dice Isaías capítulo 7, versículo 14, un profeta como Moisés, como lo dice Deuteronomio capítulo 18. Ese podemos revisarlo para que podamos comprender un poco mejor. Deuteronomio 18. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Sí? Entonces vemos que también es un sacerdote de la orden del Melquisedec, como lo dice el Salmo, capítulo 110, verso 4. ¿Sí? Él es un rey, como lo decía mi hermano Pedro, ¿no? Isaías 11, versículos del 1 al 4. Y también podemos revisar que el hijo de David, ¿sí? Mateo 22, 42. ¿Sí? Vemos que él, en Isaías 53, vemos que él es el siervo sufriente, ¿no? Que él sufrió antes de entrar en su gloria. Todo lo que se profetizó de él se cumplió, porque Jesús cumplió cada requisito de lo que esperaban los judíos, ¿no? Cumplió las profecías mesiánicas, ¿sí? Entonces, eso, amados hermanos, ¿no? Le llamarían su nombre admirable, ¿no? Su nombre admirable. Por eso podemos ver nosotros en el Nuevo Testamento que Pablo dice que el nombre de Jesús es el nombre que está sobre todo nombre. Entonces el Mesías, el nombre del Mesías es el nombre que está por sobre todo nombre. Su nombre es admirable. En ningún otro nombre hay salvación, como tan claramente el apóstol Pedro allá en Hechos 4, 11, 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. ¿Por qué es esto? Porque Él es Dios, Él es igual a Dios, Él es Dios manifestado en carne, Él es el verbo hecho carne, Él es alguien que ha estado con Dios desde el principio, es el creador de todas las cosas, la luz del mundo, la vida de los hombres. Él es el Señor y Maestro. Ese es el Mesías, ¿no? Entre muchas otras cosas que estamos diciendo esta tarde, ¿no? Solo para puntualizar ese nombre de que en él hay salvación, que no hay ningún otro nombre dado. Este nombre se le otorga el Espíritu Santo a María cuando se le presenta. En Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos cómo solo en ese nombre iba a haber salvación. Jesús el Cristo. Jesús el Salvador, el Cristo, el Mesías. Él es la vida, mis hermanos, porque en Él está la vida, tal claramente como Juan 1:4, Juan 14:6 lo dice. Él es la verdad,
El Mesías es la verdad, el verdadero Dios, la vida eterna, como lo dice Juan 14:6, como lo dice Efesios 4:21. Si bien es cierto, Él es la verdad, también la verdad está en Él. Él es la vid verdadera, Él es la vid verdadera. Separados de Él, el hombre no puede hacer nada, debe permanecer en Él. Él es el Hijo de Dios, Él es la luz del mundo, Él es el buen pastor, Él es la puerta por quien podemos entrar, ¿no? Claro. Y como decíamos que cumplió todos los requisitos que las profecías indicaban, ¿no? Y Jesús cumple la función de profeta, de sacerdote, de rey. Entonces, lo cual es una prueba más de que Jesús es el Cristo, ¿sí? Es un profeta porque encarnó y predicó la palabra de Dios, como lo dice Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 18, como lo dice Juan, capítulo 14, 24, ¿no? Podemos leer Juan 14, 24. Miren lo que dice, ¿no? Juan 14, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Sí? Entonces viene el Señor y predica. ¿Sí? Predica la palabra. Lo que Él hacía, ¿sí? Actuaba, él comenzó a predicar en su ministerio, a hacer las obras, ¿sí? También en Lucas 24, 19, podemos leer Lucas capítulo 4, verso 19. Lucas capítulo 24, verso 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Sí? Entonces, miren, ¿no? Que Jesús cumple esa función de profeta porque anuncia la palabra de Dios. ¿Sí? Él es un sacerdote, ¿sí? Porque su muerte redimió nuestros pecados, ¿sí? Y nos reconcilia con el Padre. Porque ahora tenemos acceso al trono de la gracia por medio de Él. Él es la resurrección y la vida, ¿no? Así es, Él es la resurrección y la vida. Somos justificados por Él. Por eso que podemos tener ahora nosotros una relación con el Padre. Porque antes no podíamos, estábamos separados de Dios, ¿no? Por nuestros delitos y pecados, como dice Romanos 3:23. El Mesías es el primero y el último, ¿no? El primero y el último. O sea, cuando nosotros vemos todos estos atributos que el pastor Freddy ha dicho hasta ahora, podemos llegar a la conclusión de que el Mesías, como desde el principio estamos afirmando, es Dios manifestado en carne, ¿no? Y una de las más claras manifestaciones y declaraciones del propio Señor Jesucristo es lo que Él dijo, ¿no? En Apocalipsis 1:11, en Apocalipsis 1:17, en Apocalipsis 2:8, donde Él dijo, yo soy el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega. Tal como Jehová en Isaías 44:6 e Isaías 43:10 había dicho, yo soy el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega. Amén, así es. Y vemos que también es un profeta, es un sacerdote, porque como decíamos, ¿no? Que Él nos redime, ¿no? Y podemos tener ese acceso al Padre, ¿no? Hebreos 2:17 nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando hablaba de vida eterna. Y es ahí como Él mismo confiesa y se cumple en la figura de Jesucristo, la vida eterna. Que por su muerte nosotros volveríamos a tener acceso a la salvación. Él es la salvación, como se ha mencionado. Cuando dice yo publicaré el decreto, entendemos que en Jesús tenemos es el nuevo pacto, ¿no? Como en la antigüedad se había hecho el pacto, pero ninguno de los seres humanos era capaz de cumplir a cabalidad todo lo que se requería para
ser redimido por sí mismo, porque nadie es justo, como lo anuncia la palabra. No hay ni un solo justo, no hay quien Nunca haga nadie algo pudo bueno. guardar la ley, nunca pudo nadie cumplir la ley, ¿no? Amén. Y por eso es que Jesús es la clave de este nuevo pacto, porque Él sí, como dicen las escrituras mismas, Él no vino para quitar la ley, sino vino a cumplirla. Y una vez cumplida en Él la ley, Él es nuestra puerta de acceso, Él es el camino a la salvación, porque Él la cumplió y en Él somos justificados. Es por eso que no hay otra forma de llegar a la salvación, no hay otra forma de llegar al reino celestial que no sea por medio de Él, porque solo Él la cumplió. Como Jesús mismo dijo, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno? Diciéndole al joven, porque solo Dios es bueno y Jesús también era bueno. La Biblia anunciaba que no había ningún justo, en Jesucristo se cumple el único justo, el único que era bueno, el único que podía cumplir el antiguo pacto y darnos ahora uno nuevo, que sería creer en Él, confesarlo y obedecer sus mandamientos. Cuando lo interrogaron cuáles eran los mandamientos, cuál es el primer mandamiento, Jesús dijo: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y el segundo no es el segundo es similar: al prójimo como a ti mismo. Es lo que Jesús ahora enseña. ¿Sí? Entonces podríamos afirmar que el Mesías es el Salvador del mundo, ¿no? El Mesías es el Salvador de los hombres, así como lo dice Juan 4:42, Isaías 43:11. A Dios, por lo tanto, se lo conoce solo por medio de Él. A Dios solo se lo puede conocer por medio de el Mesías. Juan 1:18 lo establece, Lucas 10:22, segunda de Corintios 4:6, primera de Juan 5:20 nos afirma y nos dice que a Dios solo se lo puede llegar a conocer por medio del Mesías, porque el Mesías viene del cielo, y el Mesías, como ya lo leímos en Juan 3:31, está sobre todos. Todo, absolutamente todo ha sido entregado por el Padre a Él, como lo dice Juan 3:35. El Mesías es en quien debemos creer todos los hombres. El Mesías es en quien todos debemos depositar nuestra fe para salvación. Por lo tanto, el que en Él cree no es condenado, tan claramente como lo dice Juan 3:16, 3:18, 3:36. Solo Él, solo el Mesías puede libertar al hombre. Solo Él es el libertador de los hombres. Y lo liberta al hombre de la ley del pecado y de la muerte, como dice Juan 8:36 y Romanos 8 del 1 al 3. Amén. Miren que después de la resurrección de nuestro Señor, nuestro Salvador, Dios le da autoridad, por eso que Él es Rey. Efesios capítulo 1 versos 20 al 23 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí? Y revisemos el Apocalipsis 19, verso 16. Apocalipsis 19, verso 16. Nos dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. 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 Entonces, la gracia y la verdad vinieron por Él, porque Él es el Señor, Él es el Rey, Él es la manifestación en carne de Dios. Por lo tanto, la gracia y la verdad vinieron por Él, como lo dice Juan 1:17. Él es quien, el Mesías es quien declara todas las cosas, o sea, el que nos enseña todas las cosas, el que declara todas las cosas acerca de Dios, como lo dice Juan 4:25. Solo en el Mesías, solo en Él, la bendición de Dios a Abraham alcanza a todos, porque Dios se glorifica a través
de Él. Por lo tanto, todas las bendiciones son en el Mesías. Amén. Y algo más del Mesías es que sería el rey de los judíos, como se llama, rey de reyes, que también lo profetizaban los salmos, que es el mayor. Juan el Bautista habla de esto y dice, pues este es aquel el quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿No es cierto? Y hacía referencia a Jesús. Juan el Bautista ya reconocía a Jesús como el que iba a ser enviado, ese Mesías prometido, que dice, no soy ni digno de desatarle los zapatos. Y mucha gente tenía en alta estima a Juan el Bautista, pero él dice que Jesús era aún mucho más. Y es cuando Jesús inicia su ministerio, que eso veremos en la parte 2, de todo lo que hace Jesús, que corroboran que él era el Mesías, toda la autoridad y poder que le había sido dado, ¿no? También cuando es el Señor Jesucristo interrogado, Poncio Pilato le pregunta si eres tú el Mesías, y le dice que tú lo has dicho, ¿no? Confirmando que ese era el rey de los judíos. El rey de los judíos. Eres tú el rey de los judíos, tú lo has dicho, ¿no? Y también le explica de que su reino no era un reino terrenal, que en cuanto a ello no tenía que preocuparse, porque si él quisiera gobernar terrenalmente, sus discípulos estuvieran con las armas, estuvieran peleando para que él no fuese entregado. Sin embargo, el reino del que él hablaba, cuando decía el reino de Dios se ha acercado, era el reino de los cielos, porque él era el camino al reino de los cielos, y que por eso su sacrificio sería necesario. Sacrificio que, como se mencionó, él era el siervo sufriente, él era el enviado, él era la propiciación por nuestros pecados, él es el camino, la vida, ¿no? Como lo describe al siervo sufriente, y que por su crucifixión nosotros ahora tenemos entrada al reino de los cielos. ¿Sí? Las bendiciones de Dios, como habíamos dicho hace un momento, prometidas a Abraham, alcanza a todos a través del Mesías, porque solo Dios en el Mesías bendice, Efesios 1:3. Solo Dios en el Mesías escoge para salvación, como lo dice Efesios 1:4. Solo en el Mesías Dios predestina para que sean adoptados los creyentes por Dios como hijos, como lo dice Efesios 1:5. Solo en el Mesías Dios acepta y favorece al creyente, como lo dice Efesios 1:6. Solo por medio del Mesías hay redención y perdón de pecados, como lo dice Efesios 1:7. Por tanto, el Mesías es la cabeza del pueblo de Dios, como tan claramente el propio Señor Jesucristo, ahí en el texto que leímos al inicio, en Mateo capítulo 16 al 17, decía que sobre esta roca, que es el Mesías, texto que el falso cristianismo ha tergiversado terriblemente, solo en esa roca, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, está edificado todo el pueblo de Dios. Dios da vida solo por medio del Mesías, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 5, y la bondad de Dios se manifiesta a través de Él, como tan claramente Efesios 2, 7 así lo establece, ¿no? Así es. Vemos que nuestro Señor Jesucristo fue sumiso, ¿no? Cuando vino aquí a la tierra, ¿no? Fue sumiso a la voluntad del Padre, ¿no? Sabía que tenía que ir a la cruz, ¿sí? Entonces iba a morir por los pecados de la humanidad. Entonces él fue sumiso a la voluntad del Padre, sabiendo que esa era la ofrenda agradable, ¿sí? Porque él tenía que ser hombre, pero él también era Dios, para poder cumplir ese plan perfecto que estaba desde el inicio, de lo que nosotros hemos conversado de la preexistencia de Cristo. Entonces esa relación que tenía con el Padre, entonces ahora tenía que ese plan perfecto de salvación, porque nosotros éramos enemigos de Dios, ¿sí? Ese es el pecado, no enemigos de Dios. Entonces, ¿cómo se vive en la actualidad? Entonces, todas las cosas que están pasando, todo lo que vemos, leemos, escuchamos, es por eso, porque estábamos nosotros en desobediencia con Dios. Así es. Solo por la gracia del Mesías el hombre es salvo.
Solo por medio de la gracia de Cristo, de Jesucristo, el hombre es salvo, como lo dice Hechos 15:11. Mis hermanos, solo por su gracia somos salvos, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, y Tito capítulo 3, versículo del 4 al 7. Solo en el Mesías se puede ser parte del pueblo de Dios. No se es parte del pueblo de Dios, mis amados hermanos, por descender de un linaje, por descender de una raza, sino por el Mesías. Solo en Él se puede ser parte del pueblo de Dios, tener parte en los pactos y en las promesas de Dios, como tan claramente Efesios 2:12 lo dice. Solo por medio del Mesías el hombre se puede acercar a Dios, como lo dice Efesios 2:13 y Hebreos capítulo 10 del 19 al 20. Y yo creo, mis hermanos, que mire que no hemos parado de hablar acerca de quién es el Mesías. No hemos parado de hablar acerca de todos sus atributos, de todas las cosas que significa el Mesías. Y se me viene a la mente ese pasaje, mis hermanos, que Juan dijo que el Señor hizo tantas cosas que si se escribieran una por una, ni en el mundo cabrían los libros que se podrían escribir acerca de Él. Mire que hemos hablado tantas cosas acerca de Él, y simplemente lo que estamos haciendo es un botoncito de muestra de quién es el Mesías, porque como lo dijo Alessandro, vamos a tener una segunda parte de este programa en la cual seguiremos profundizando acerca de la persona y obra del Mesías, acerca de quién Él es, porque ese es el tema que estamos en este programa llamado Así está escrito, estamos tratando de abarcar quién es el Mesías. Y mire tantas cosas que hemos podido llegar a la conclusión, y algo más que podríamos añadir a las muchas cosas más que tenemos por añadir, que Él es quien reconcilia a todos con Dios y hace de todos un solo pueblo, como lo dice Efesios 2:16 y Efesios 2:18. Que Jesús, el Mesías, ¿sí? Él enseñó, ¿no?, que un día se sentaría en un trono glorioso. Mateo 25:31. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Amén. Entonces vemos que el Hijo del Hombre, ¿no? Él es Dios, Él tiene la autoridad, ¿sí? Porque Él dijo que se va a sentar en su trono. Él es Rey sobre todas las cosas, es el Rey de justicia, ¿sí? Entonces miren lo hermoso, ¿no?, de que Jesucristo sea nuestro Rey. Amén. Y algo que tenía un título especial, Mesías, que era el Redentor, que como ya lo hemos explicado, era el único por el cual podíamos reconciliarnos con Dios y tener acceso a la salvación. En Jeremías ya se profetizaba sobre este nuevo pacto y cómo Jesús era el sello de esta nueva etapa. Sí, amén. Él es la piedra, ya lo habíamos dicho hace un momento, pero vamos ahorita a acotar con un par de versículos. Él es la piedra y fundamento sobre el cual se edifica su pueblo. Efesios 2, versículo 20 claramente lo establece, que somos edificados para morada de Dios en el Espíritu, ¿no? Asimismo, Primera de Corintios capítulo 3, 11 indica el apóstol Pablo que nadie puede poner otro fundamento, otro cimiento, otra roca que no sea el Mesías, que no sea Cristo, porque el único que puede ser el fundamento del pueblo de Dios es Dios mismo, el Mesías, la persona del Mesías. En el Mesías son constituidos sus siervos, por Él son constituidos sus siervos, tan claramente lo establece Pablo en Efesios 4:11, ¿no?, que Él es quien constituyó profetas, el Mesías es quien constituyó apóstoles, el Mesías es quien constituyó pastores, el Mesías es quien constituye maestros, quien constituye evangelistas. El Mesías es el único mediador entre Dios y los hombres, así lo dice claramente Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, y el Mesías es el único abogado de los cristianos, como tan claramente el apóstol Juan en Primera de Juan 2:1 así lo declara. Además, solo Él y nadie más que Él puede interceder por su pueblo en el cielo.
tan claramente dicho por Hebreos 7:25 y Romanos 8:34. El libro de Isaías en su capítulo 42 nos habla de el siervo de Jehová. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Amén. Amén. Y he puesto sobre él mi espíritu. Cuando vemos que el espíritu de Dios estaba sobre Jesús, así como estuvo sobre David en 1 Samuel capítulo 16 versículo 13: he aquí mi siervo, yo lo sostendré, él traerá justicia a las naciones, en quien mi alma tiene contentamiento. Y cuando en los cielos dice: este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, ¿no? Vemos cómo se cumple lo que estaba profetizado. También habla sobre el futuro glorioso de Sión, de que cuando dice Dios vendrá y Él mismo nos salvará, dice: decídalos de corazón apocado, en Isaías 35, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los cielos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y vemos cómo el Mesías, cuando empieza su ministerio, da todos estos milagros que confirman que Él era el escogido por Dios, Él era el siervo de Jehová, en quien su alma tenía contentamiento. Y estos textos son tan importantes porque afirman la deidad del Mesías, como el texto que leíste ahorita es en Isaías 35, del 3 al 6, ¿no? Donde dice que Dios mismo vendrá y Dios mismo lo salvará, y las señales serían que haría ver a los ciegos, haría caminar a los paralíticos, haría oír a los sordos, haría hablar a los mudos, etc. Y un texto que así mismo lo afirma es el texto que leyó el pastor Freddy, donde hablando de Juan el Bautista decían que él era una voz en el desierto que preparaba el camino del Señor. Y Isaías 40, inclusive esa palabra que se ha traducido en el Nuevo Testamento como Señor, la palabra que aparece en el Antiguo Testamento, porque esa es una profecía tomada de Isaías 43, la palabra que aparece ahí es voz que clama en el desierto, hablando de Juan el Bautista, prepara camino a Jehová. O sea, el Mesías, mis hermanos, como hemos establecido desde el principio, es la palabra de Dios hecho carne, es Dios manifestado en carne. Y aquí en este texto de Isaías 43 es clarísimo. Juan el Bautista vendría a preparar el camino a Jehová. El Mesías, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que nos escuchan, es Jehová, es Dios, es el Hijo del Altísimo. Por eso Él puede ser, como habíamos dicho, nuestro único mediador, nuestro único abogado, nuestro único intercesor. Y nosotros, los cristianos, somos creados por medio de Él, somos hechura suya, somos creados en Él. Así como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, tan conocido ese versículo de que somos nuevas criaturas. Y así lo dice Pablo también en Efesios 2:10, donde dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, Dios nos crea por medio de Cristo, por medio del Mesías. Sí, vemos tanto que hablamos del profeta Isaías. Jesús también profetiza una ceguera espiritual para Israel, ¿sí? por un juicio, ¿no? Por la falta de fe que tenían ellos. Isaías 6 del 9 al 10, y lo corrobora Mateo 13 al 15, ¿sí? Leamos entonces Isaías capítulo 6 versos del 9 al 10. Isaías capítulo 6, Isaías 6, 9 y 10. Dice: y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Sí? Entonces vemos como el pueblo tenía un juicio, ¿no? Porque la fe que ellos no tenían esa fe
que ellos buscaban, ¿no? Sino ellos buscaban en Jesús a alguien político, a alguien revolucionario, ¿sí? Eso es lo que ellos buscaban, ¿no? Entonces hay un juicio para ellos, ¿no? Ellos no buscaron un salvador del pecado. Y esa era la mala interpretación, porque mucha gente alega que dice, no, esa era la visión judía. No, esa no era la visión judía, esa era la mala interpretación judía, porque desde el principio Dios dijo, yo iré, como el texto que leíste, Alessandro, yo vendré y los salvaré. No hablaba de una salvación de sus enemigos políticos, sino de una salvación del alma, porque el problema de que Dios siempre les planteó a ellos fue, el alma que pecare, esa morirá. Y yo no quiero la muerte del impío. Eso les decía. Y ellos sabían que, es más, los textos que se hablan, como el que leyó Alessandro en Isaías 42, es clarísimo. El siervo de Jehová vendría ¿a qué? No por gritos, no por imposición. Él vendría a salvarlos, Él vendría a sanarlos, Él vendría a redimirlos, a restaurarlos, a librarlos del pecado. Y claro, y esa imaginación de que vendría a librarlos terrenalmente queda absurda cuando desde el principio la muerte del cuerpo nunca fue un castigo, sino fue la solución que Dios encontró para que no vivan eternamente en pecado, sino que dijo, si comen del árbol de la vida vivirán eternamente y no podremos regresarlo a volver a tener comunión porque ya estamos manchados por pecados. Entonces apartémonos de aquí para que el hombre pueda morir y una vez muerto el cuerpo pueda regresar el alma con el Creador. Entonces pensar de que el Mesías se limitaría mente a lo físico es absurdo, porque a Dios nunca le interesó lo material sino lo espiritual, donde está la eternidad. Y por eso es que el Mesías, como nuevamente repito, ante Pilato dijo, mi reino no es reino terrenal, mi reino es más allá que esto. Claro. Por eso, imagínense, ese es el mensaje de los profetas, ese es el mensaje de Isaías, de Jeremías. Por ejemplo, él les había dicho, lávense, límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien. O sea, esa figura de un Mesías político, esa es una idea muy tardía. La idea del Mesías bíblica, que los verdaderos judíos, seguidores y amadores de Jehová, era de que el Mesías vendría a liberarlos de la opresión del pecado y de la muerte, como tan claramente el rey David había hablado en sus salmos, como tan claramente los profetas de Israel habían hablado. El Mesías vendría a salvar. Por eso, Él es la paz de su pueblo. El Mesías es la paz de su pueblo, como lo dice Efesios 2, del 14 al 15, como lo dice Juan 16, 33. Dios se manifiesta visiblemente como varón a los creyentes por medio del Mesías, como tan claramente Génesis 12, 7, 17, 1, 16, 9 al 10, 18, 1 y la infinidad de versículos y de pasajes lo podemos ver. Él, el Mesías, fue quien iba delante de Israel en el desierto a la salida de Egipto, en la columna de nube y de fuego, mis hermanos. Esta figura de un Mesías libertador de sus enemigos políticos verdaderamente era una idea de los judíos que se habían apartado de la palabra de Dios. Pero el Mesías era quien verdaderamente los vendría a liberar del pecado y de la muerte. Claro, y era eso, ¿no? Venirlos a liberar del pecado y de la muerte, ¿sí? Porque como estábamos conversando, ¿no? Ellos querían venir alguien revolucionario, político, ¿sí? Quería que Jesús que quite el yugo de Roma, ¿sí? Y que a Sion la establezcan como una capital, ¿sí? Hechos 1, 6. Hechos capítulo 1, verso 6 dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Sí ven? Entonces vemos esto, ¿no? De que ellos no buscaban una salvación a los pecados, querían que gobernara Roma, que los derrotara, ¿no? Porque ellos estaban en opresión y querían eso. Pensaban terrenalmente. Como siempre Israel había sido, siempre querían ver algo a sus ojos majestuoso. Cuando pasaban maravillas de cosas alrededor de ellos,
pero como no era lo que ellos esperaban, la necedad de su corazón se revelaba. Por ejemplo, cuando Dios los saca de Egipto, ocurren milagros, su ropa no se envejece, tienen alimento que cae del cielo. Moisés acababa de separar las aguas y dicen: este es nuestro Dios, un becerro construido por sus propias manos. Suceden milagros innumerables, como sucedieron como con Jesús. Jesús hacía ver al ciego, hacía caminar al cojo, pero para ellos eso no fue suficiente. Ellos querían a alguien a sus ojos, conforme a sus ojos, a sus esperanzas, cuando lo que estaba sucediendo era mucho mayor de lo que ellos se estaban dando cuenta. Pero siempre fue esa necedad de Israel, y también nuestra necedad, como nosotros en ignorancia antes no veíamos todo lo que es Dios, todo lo que a día de hoy el Espíritu Santo, que tampoco lo consideramos que también es Dios, sino que nosotros esperamos que las cosas sucedan a nuestro favor, bajo nuestros intereses. Como ellos no aceptaban de que este Mesías tenga relación con otros pueblos, como habéis mencionado con la mujer samaritana, como ellos esperaban algo simplemente bajo sus intereses, como toda la palabra puede englobar. Siempre pensando de una forma terrenal, nunca apuntando a lo celestial, nunca apuntando verdaderamente a lo eterno, sino siempre a lo temporal. Entonces yo creo que ese es uno de los graves errores que inclusive hasta el día de hoy obviamente se siguen haciendo, se siguen cometiendo, porque verdaderamente inclusive algunos cristianos desean esa idea de la gloria terrenal y de la vida terrenal, ¿no? Cuando verdaderamente Dios nos ha llamado a que lo adoremos en espíritu y en verdad, que verdaderamente, como Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Y el apóstol Pablo en Filipenses 3 los llamó, ¿no?, enemigos de la cruz, aquellos que solo piensan en lo terrenal, ¿no?, aquellos que no apuntan a lo celestial. Bueno, yo creo que tenemos tanto que hablar de quién es el Mesías, y un programa yo creo que nos queda cortos, así que yo creo que lo vamos a seguir desarrollando, este tema tan interesante de quién es el Mesías, en nuestro próximo programa, ¿no? Así es. Esperando que todo haya quedado entendido. Esto, como mencionamos, es simplemente una pequeña parte de todo lo que podríamos seguir hablando. Un botón de muestra pequeñito de lo tanto que se puede hablar de él. Claro, ¿qué más podemos decir? Tenemos la Biblia, que hay tanta información, hay tantas cosas que se relacionan, tanto conocimiento que podemos seguir desarrollando. Por ejemplo, el Mesías como el Cordero en el Apocalipsis, cuando dice que a él solamente le puede ser entregado el rollo. Como vemos a ese siervo sufriente ya ahora que va a ser glorificado en los cielos. Hay tanto de qué seguir hablando, tanto en qué profundizar, porque hemos mencionado simplemente lo necesario para tener una idea base. Sin embargo, hay mucho por desarrollar, pero consideramos que hasta ahora ha sido suficiente para un estudio introductorio. Claro, y ahora en este próximo, en el próximo programa, así está escrito, vamos a revisar ya lo que es el propósito de Cristo en la tierra, ¿sí? Lo que Él hizo cuando estuvo aquí con nosotros, ¿sí? Así es. Bueno, nos despedimos, ¿no? Muchas gracias por su atención, y verdaderamente que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Bendiciones. Muchas gracias.